buenas tardes. Soy terapeuta de terapias regresivas y vidas pasadas desde hace 14 años y con un número de cerca de 4.000 terapias acompañadas en consulta. Bueno, tengo que decir que cuando Rosario me propuso hacer una ponencia para este congreso, tuve mis dudas porque nunca había hablado fuera de un entorno de la terapia regresiva, ya que en los congresos que he hablado era de este tema y en las conferencias que he dado en solitario, evidentemente, pues hablaba de este tema. Pero también pensé, bueno, pues las personas que vienen a este congreso, al ser un poco alejadas de este tema, bueno, no tienen por qué saber de las terapias regresivas, del su conocimiento, ni tienen por qué saber cómo funciona, con lo cual es una manera de darla a conocer. Y ese es mi motivo de esta ponencia, ya que de todas las conferencias que he dado, he escogido pues hacer una ponencia con el mayor conocimiento de la terapia, hablando lo mínimo, ya que solamente son 30 minutos, pero dando el mayor conocimiento para que las personas que no la conozcan pues tengan un poco de conocimiento de qué es la terapia regresiva. Y para los que crean que es una terapia pues de la nueva ola, de estas nuevas terapias que van saliendo en los últimos años, está muy equivocado, ya que la terapia regresiva, bueno, podríamos hablar de Heródoto, que decía que en su templo llevaban pacientes enfermos para inducirles un sueño profundo, para sanarlos, o de Platón, que decía que recordaba sus últimas 7 vidas, o Aristóteles, que bueno, recordaba, decía que en su última vida había sido un, un soldado romano. Pero no quiero alargarme tanto en el tiempo, sino hablar de, bueno, pues de los últimos siglos, ¿no? Hace aproximadamente unos 200 años y, bueno, voy a compartir, las personas que yo creo que han sido, bueno, pues mm, personas creo que relevantes y muy determinantes en la terapia, la historia de la terapia regresiva, ¿no? Podemos hablar empezando de Albert Rochas, el coronel Albert Rochas, un de ingenieros del ejército francés, que en los últimos años de su vida, ya por finales de 1800, principios de 1900, estudió el comportamiento humano, el cerebro, bueno, pues fue uno de los pioneros dentro de la terapia regresiva. Bueno, en ese momento usando los pases magnéticos, pero parecido a la hipnosis, pero ya intentando que el paciente entra en un estado de conciencia alterado para investigar su cerebro, ¿no? Escribió un libro, Las vidas sucesivas, el que yo recomiendo a cualquier persona que quiera, bueno, conocer un poquito todo este tema de la terapia, hipnosis, estudio del cerebro, comportamiento humano, etc. Después podemos hablar de Stalin Nangrove. Stalin Nangrove, alrededor de 1970, es un psicólogo checoslovaco y fue uno de los padres de la psicología transpersonal. Escribió La mente holotrópica, también un libro muy recomendado. Maureen Netherton escribió La terapia de vidas pasadas. Maureen Netherton fue aproximadamente alrededor de 1870-78. Fue uno de los pioneros que bueno, habló de la terapia regresiva y fue el que puso la acepción de terapia de vidas pasadas. Yo no es que comparta mucho ese título, ya que a mí me gusta más llamarlo terapia regresiva, porque creo que la terapia de vidas pasadas o la parte de vidas pasadas es una parcela de la terapia regresiva, ya que, como ahora veremos después, la terapia regresiva se compone de distintas parcelas a trabajar en una terapia. Podemos hablar también de Michael Newton. Michael Newton sí que fue aproximadamente por los 50, 1950, y bueno, escribió un bestseller como
como La vida, bueno, dos, en La vida entre vidas y El destino de las almas. Michael Newton solamente trabajaba con hipnosis profunda, además, hizo unas 20.000 regresiones, solamente trabajando el espacio entre vidas, o sea, el lugar o el plano que hay desde que dejamos de encarnar hasta que volvemos a encarnar de nuevo. O sea, en el lugar donde estamos, llamémosle cielo, bardo, etc. Pero solamente trabajo en ese lugar. Y los dos libros de La vida entre vidas y El destino de las almas son dos libros que para las personas que estén interesadas en ese tema no tienen ningún desperdicio. O sea, son dos libros de obligada lectura, como casi todos los que voy a aconsejar, ¿no? Pero estos dos libros que tratan exclusivamente de ese espacio entre vidas, ese lugar, cuentan pues cómo llegamos allí, cómo se desarrolla el tiempo en ese lugar. Bueno, no voy a dar no voy a adelantar nada porque creo que merece mucho la pena el leerlos. Me gustaría hablar también de Edith Fiore. Edith Fiore, pues alrededor de pues también por el 1973, fue una persona que, como casi todos los terapeutas, una psicóloga, psiquiatra, perdón, como casi todos los terapeutas, les ha llegado por casualidad, ya que ella no estaba relacionada ni con la terapia regresiva ni con la hipnosis, pero después de hacer un seminario de hipnosis a uno de sus pacientes, bueno, pues que tenía bastantes problemas, llevaba un tiempo trabajando con él, sobre todo con un problema de impotencia sexual y bueno, pues cuando trabajó poniendo el conocimiento que había cogido de ese último seminario que había hecho, le hizo al paciente entrar en hipnosis y cuando le dijo que fuera al momento original, se fue diciendo que era un fraile que trabajaba de 1800, que había estado en una abadía, etcétera, etcétera. Hizo un trabajo, ella no creyó al paciente, pero su sorpresa llegó cuando al cabo de unos días el paciente dijo que estaba curado. A partir de ahí empezó a trabajar a querer conocer ese trabajo con hipnosis y bueno, eso la llevó a ser una de las grandes personas, de los grandes maestros de la terapia regresiva y se especializó en el acompañamiento en la muerte en niños. Escribió libros como Usted ya estuvo aquí, Encuentros, y su libro, por decirle estrella, y creo que casi una Biblia para los terapeutas, por lo menos la línea que yo trabajo, el libro de la posesión, que habla única y exclusivamente para trabajar en el tema de almas perdidas. Es un tema que ya hablaremos después. Es otra de las parcelas que trabajamos bueno, en la terapia regresiva. ¿Qué decir de Brian Weiss? Brian Weiss, alrededor de finales del 80, 1980, 1990, fue con su libro Muchas vidas, muchos maestros, fue la persona que más tiempo, bueno, creo que más expandió el conocimiento de esta terapia. Brian Weiss fue el jefe de psiquiatría del Monte Sinaí y lo mismo que la doctora Fiore, este hombre era un detractor aférrimo de la terapia, bueno, regresiva, vidas pasadas, hipnosis, etc. Bueno, la hipnosis sí que trabajaba con ella, pero le llegó una paciente que después de 7 meses de tratamiento con él no adelantaba nada, quiso probar la hipnosis para, bueno, pues para ver si como último extremo ya, y su sorpresa fue que, lo mismo que el paciente anterior que he contado, de la doctora Fiore, su sorpresa fue que esta mujer se curó de todos los problemas que tenía, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí empezó a estudiar, a practicar y efectivamente se hizo, pues bueno, uno de los grandes exponentes de la terapia regresiva, aunque solamente usa hipnosis en su línea de trabajo.
y solamente trabaja, bueno, pues una serie de cosas como es vida actual, nacimiento, útero materno y vidas pasadas. Pero no llega al campo, a otro de los campos que nosotros trabajamos, como es las almas perdidas. Esta bibliografía que tienen aquí es alguno de sus libros, Muchas vidas, muchos maestros, Lazos de amor, A través del tiempo, Muchos cuerpos, una misma alma, Mensaje de los sabios, tiene alguno más, ¿no? En el que, como digo, todos los libros que aquí expongo, yo los aconsejo porque todos ellos merece la pena tenerlos. ¿Qué decir de José Luis Cabolli? Es el maestro a nivel internacional, sobre todo de habla hispana. Es el maestro de mi maestro, también fue mi maestro, estuvo en mi formación. José Luis Cabolli es un médico argentino, un cirujano plástico argentino, que bueno, pues lleva 35 años de terapia regresiva, como terapeuta regresiva. Son muchos años. Y bueno, me imagino que 20, 30.000 regresiones, ya muchísimas. Este hombre, como él dice, un día dejó de ser médico de cuerpos para ser médico de almas. Es el gran exponente de la terapia regresiva, tal como es hoy en día. Es el gran formador de formadores, porque es la piedra angular de la línea que yo trabajo. Y bueno, creo que es una grandísima persona, gran terapeuta, gran formador y gran comunicador de la terapia regresiva. Ha escrito 7 libros, entre ellos Terapia de vidas pasadas, El viaje del alma, La vida antes de nacer, El trabajo del alma, Terapia de la posición espiritual. Y bueno, como digo, es uno de los grandísimos exponentes de la terapia regresiva. Y para terminar, solamente quería hablar de mi profesor y maestro, el doctor Juan José López Martínez, que pertenece a la primera promoción que hizo el doctor José Luis Cabolli en España. Y yo pertenezco a la primera promoción que el doctor Juan José López Martínez hizo ya en solitario, porque el doctor Juan José López Martínez, después de formarse, como digo, en esa primera promoción, el doctor Cabolli le pidió que si podía quedarse como ayudante en la formación y durante 9 promociones estuvo como profesor adjunto con el doctor José Luis Cabolli y al terminar esa 9ª promoción se empezó su formación en solitario y, como digo, en esa primera, ahora mismo lleva pues unas 10 o 12 promociones. Yo pertenezco a la primera promoción de este maestro y ahora mismo tiene escritos 3 libros, aunque aquí ponen 2, La respuesta está en el alma, El eterno presente del alma, y creo que el último es Estoy aquí, que trata sobre los padres que han perdido niños a cualquier edad. Bueno, y después de hacer esta exposición de personas, creo que totalmente relevantes en la terapia, en la historia de la terapia regresiva, alguien se puede preguntar qué es la terapia regresiva y vidas pasadas. Bueno, pues puedo decir que académicamente hablando podríamos decir que es una técnica psicoterapéutica transpersonal que consiste en traer en nuestra conciencia habitual las experiencias traumáticas ocultas en esta vida y que vienen de existencias anteriores para trabajarlas terapéuticamente. Es una terapia holística, ¿no? que trata el cuerpo, mente y alma, ya que los dolores, entendemos que los dolores están en el alma y es el alma a la que hay que sanar. ¿Sí? Entonces, bueno, pues se considera que es una terapia transpersonal y que el acceso al subconsciente es lo que nos lleva a trabajar, lleva al paciente a trabajar experiencias que han podido pasar en esta vida o en posibles vidas pasadas. Cuando decimos que una regresión significa revivir, revivir no es recordar. Recordar lo hacemos desde el consciente y revivir lo hacemos desde el inconsciente. O sea, revivir
no es lo mismo que recordar. Lo hacemos desde la parte inconsciente cuando revivimos la experiencia que originó el síntoma que tenemos en este momento y la revivimos con todas las emociones y todas las sensaciones que tuvimos en ese momento. ¿Se pasa mal? Sí, se pasa mal unos minutos. Evidentemente, ningún terapeuta, y si te dice lo contrario te engañaría, te va a decir que esto es un camino de rosas. El paciente cuando trabaja va a trabajar un trauma, un hecho traumático, algo que ahora mismo le está provocando el síntoma que le está condicionando en este momento de su vida, ¿no? Si hay algo que en este momento nos está condicionando, evidentemente ha llegado el momento, cuando da la cara, ha llegado el momento de que lo tenemos que sanar. Y la terapia regresiva, evidentemente, no es la panacea, no es lo único que existe o lo mejor que existe para sanar, no. Pero yo estoy formado con 11 terapias anteriores a esta. Cuando encontré esta, dije, bueno, he encontrado lo que buscaba, porque creo que es evidentemente, la mejor terapia, en las que yo estoy formado, pero creo que es la terapia más rápida, más precisa y más efectiva en el sentido de que es la que el paciente es consciente de todo lo que está trabajando y es consciente de una de las premisas que tiene esta terapia, y es que el paciente es consciente del síntoma que tiene en este momento y de la emoción, las emociones que se crearon en el momento traumático que está trabajando, sea del momento que sea. Entonces, cuando el paciente se da cuenta de que en el trabajo que está haciendo te dice, sí, esto que me pasó me viene de allí y esto me está provocando este síntoma, evidentemente ahora mismo ya no me hace falta tener este síntoma y lo aparto. Es básicamente eso. O sea, podríamos decir básicamente que la terapia regresiva es hacer consciente lo inconsciente. Entonces, bueno, pues no se usa hipnosis, no usamos hipnosis, lo que se usa es el estado expandido de conciencia, que es que, bueno, el estado expandido de conciencia es un estado natural de las personas. Todos hemos tenido en algún momento, hemos estado en el estado expandido de conciencia, ya que, bueno, en algún momento hemos ido conduciendo unos kilómetros sin darnos cuenta de que habíamos llegado a un punto y decir, no sé ni cómo he llegado aquí. O estamos viendo una película que nos crea unas emociones. Bueno, pues de alguna manera, en esos momentos hemos estado en otro, nuestro inconsciente ha estado en otro lugar y nos ha recordado unas emociones que han salido a flor de piel. Entonces, bueno, pues como digo, el estado expandido de conciencia es un estado natural de las personas. Como digo, no se usa hipnosis porque si usara hipnosis, lo que se entiende como hipnosis, o sea, como trance, no se usa porque si yo llevase, que también estoy formado en hipnosis, si yo llevase a un paciente al trance, no sería consciente del trabajo que está haciendo. Tendría que grabárselo o tendría que recordárselo de alguna manera y ya no tendría el mismo efecto que si el paciente es consciente del mismo trabajo que está haciendo. Con lo cual, como digo, lo más fácil es hacer consciente lo inconsciente. Y ¿qué se puede tratar con la terapia regresiva y vidas pasadas? Y aquí, bueno, pues aquí sí tenemos un problema, que es más fácil, sería más fácil decir que no se puede tratar con la terapia de vidas pasadas que con que se puede tratar. Porque, bueno, se pueden tratar enfermedades psicosomáticas, perturbaciones de conducta, trastornos obsesivos, bloqueos, sentimiento de culpa,
sentimientos de inferioridad, fracasos reiterados a nivel afectivo material, conflictos de familia, de pareja. No sé, o sea, ahí el abanico es tan grande que, como digo, lo más fácil sería decir que no se puede tratar con la terapia regresiva. Y ¿dónde puede estar el origen del problema que tenemos en este momento? Cuando un paciente viene a consulta a preguntar, bueno, cuando le hacemos la anamnesis, evidentemente lo primero que se le pregunta es por qué quiere hacer la terapia regresiva. El paciente da cuenta lo que le está pasando en este momento, el problema que le está condicionando, y ese problema puede estar en el momento actual de nuestra vida, en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, en la infancia, en el nacimiento, en el periodo perinatal, en una posible vida pasada. Estas son las parcelas en las que de alguna manera dividimos la terapia regresiva cuando nos formamos. Y es la parcela en la que se divide a la hora de trabajar las terapias regresivas, ¿no? Un trabajo terapéutico. Por el momento de nuestra vida, pues, no sé, me viene a la cabeza un paciente que tú eras psicólogo y puntúo lo de psicólogo porque empezó a tener problemas en la consulta a raíz de somatizar el problema, ¿no? Una mañana le pregunta a su pareja si lleva la corbata bien puesta, si la lleva recta, la pareja se la pone recta, pero sin darse cuenta de que le apretó un poquito, ¿no? En el momento de que le apretó, él, bueno, pues simplemente hizo un ademán de molestia de cuello. Pero a lo largo de la mañana, en su consulta, empezó a tener problemas de hablar, problemas de cervicales, empezó a dolerle el cuello, empezó a tener problemas de afonía. Esto se fue alargando en los días y al cabo de unos días fue al médico donde le hicieron toda clase de pruebas, no le sacaron absolutamente nada y a los 2 meses me llevó a mi consulta ya bastante aburrido de todas las especialidades médicas que había pasado y de no haber encontrado ninguna solución, ¿no? Bueno, resumiendo la terapia, cuando yo le digo que vaya al último momento donde sintió esa misma emoción, esa misma sensación, se me fue al momento en el que con la pareja le dijo que le apretó la corbata y trabajamos ese momento. Le digo que vaya al siguiente momento donde más fuerte sintió esas mismas emociones, esas mismas sensaciones. De repente me dice que está en un sitio que está cerrado, que está muy bien, está muy tranquilo, está en agua. Bueno, pues aunque yo como terapeuta sabía dónde estaba, pero tiene que darse cuenta él de dónde está. Y a base de una serie de preguntas, al final él solo se tiene que dar cuenta y se dio cuenta de que estaba en el útero materno. Cuando me dijo que estaba en el útero materno, empecé a trabajar ese espacio de, de trabajo en el útero materno y el nacimiento. Cuando lo llevé al nacimiento venía con 2 vueltas de cordón, lo que le provocó al paciente, empezó a toser, a decir que no podía hablar, que tenía algo en la garganta que le impedía, que se estaba ahogando, que se estaba ahogando. Trabajamos eso. El paciente, tengo que decir que no sabía que había nacido con 2 vueltas de cordón y corroboró después cuando llegó a su casa porque su madre todavía vivía. Trabajamos el nacimiento, las vueltas de cordón, trabajamos ese espacio intrauterino y le dije que fuera al momento original, donde estaba, en la primera experiencia donde sintió esas mismas emociones y esas mismas sensaciones y de repente empieza a decirme lo mismo, se está ahogando, tengo algo en el cuello, me está apretando, está ahogando, me está ahogando, empieza a tener dificultad para hablar, yo le digo sigue, sigue, sigue y hasta que el paciente me dice me están ahorcando, estoy en un patíbulo y tengo una soga puesta en el cuello. Bueno, pues trabajamos todo eso y
Aquí tengo que decir que no solamente para que se den cuenta de lo que pueden trabajar con una terapia regresiva y lo distinto o lo completo que puede ser una sesión, no solamente el paciente trabajó su problema de cuello, sino que el paciente, cuando yo lo llevé al principio de esa experiencia, me relata que vive en una casa en medio del campo, en 1400 y pico, vive en una casa en medio del campo, con su mujer y su hijo, de repente llaman a la puerta, abre la puerta y hay una especie de alguacil con mucha gente del pueblo, con palos, con orcas del campo y lo detienen, lo acusan de que había robado una gallina. Él dice que no la robó, que simplemente la cogió porque tenía hambre, no tenía nada que comer, y la cogió de un gallinero donde había cientos de gallinas. Entonces, bueno, pues esta persona, cuando se lo llevan detenido, está en una mazmorra, lo tienen muchos días, una mazmorra fría, con mucha humedad, con lo que le provocó un problema de pulmones, de bronquios, y cuando lo condena un tribunal de 3 personas y lo llevan a la horca. Bueno, pues esa persona, imagínense lo que pasó, la injusticia que él sintió cuando se presentaron en su casa a tomarlo preso. Este hombre actualmente era una persona que no podía con las injusticias, pero llegaba a cabrearse excesivamente cuando veía una injusticia. Este hombre tenía un problema de asma, y yo no lo sabía, y tenía fobia a las multitudes. Independientemente de que una de las 3 personas que lo condenó era un cuñado que actualmente, bueno, pues tenía problemas con él desde que lo conoció y no sabía por qué, ¿no? Entonces, bueno, pues todos esos problemas que a lo mejor él no pensaba que lo estaban condicionando, porque en nuestra vida hay muchos problemas que nos condicionan, pero llevan tanto tiempo con nosotros que se nos han olvidado y creemos que forman parte de nosotros mismos. O sea, es eso no es que yo soy así, no somos así. Cualquier problema que tengamos no tiene por qué condicionarnos, y cuando algo nos condiciona, ya ha llegado el momento de sanarlo y de apartarlo de nuestra vida. Entonces, como digo, el momento actual, un momento de juventud, pues no sé, una terapia de un señor con 50 y muchos años, que me viene y me dice que quiere trabajar un problema que tiene, que no puede dar besos a nadie, y acaba de tener un nieto al que le encantaría poder besar. Y cuando siempre voy a resumir bastante las terapias, una terapia en mi consulta dura aproximadamente 3 horas. Este señor estaba casado, tenía 2 hijas, y a sus hijas nunca las había besado, a su mujer tampoco, porque ellas habían vivido y habían nacido con el problema de su padre y, bueno, lo habían admitido. Y su pareja, su mujer, pues lo había conocido así y también lo había aceptado, ¿no? Bueno, pues de repente, cuando empezamos a trabajar, este señor se va a la edad de 7 años, en la que tenía una novieta del colegio, y en verano él vivía en unos soportales, unos pisos, unos edificios que tienen unas columnas y no hay, son espacios diáfanos abajo del todo, en la altura de la calle, y en verano vivían cerca el uno del otro. En verano esta chica y él pues iban corriendo al atardecer, al anochecer, a sus casas, y se pararon en uno de estos soportales. Aprovecharon para darse su primer beso, pero ¿cuál fue la sorpresa de este chico cuando esta chica tenía halitosis? Él me decía que le daba mucho asco, y cuando le dio el beso, pues el olor que esta niña soltaba le provocó unas náuseas enormes, lo que le hizo salir corriendo, irse a su casa, vomitar. Y bueno, pues el tiempo fue pasando, esta chica la siguió viendo en el colegio, pero por vergüenza ya dejó de tratarla. Él siguió
con ese problema, pero el momento traumático, porque realmente un trauma, ¿qué es? Es un hecho traumático asociado a una emoción. El trauma se olvida, pero la emoción se queda ahí, la tenemos enquistada. Entonces, el hecho traumático lo apartó de su consciente y, bueno, pues simplemente fue pasando su vida. Cuando fue saliendo con chicas, pues a la hora de besarlas, él siempre ponía alguna pega para no hacerlo, con lo cual muchas de ellas, pues al final se iban. Y en la universidad conoció a su novia, la cual lo aceptó con el problema que tenía, se casaron, tuvieron sus hijas y, bueno, pues cuando tuvo una de sus hijas y el nieto, se dio cuenta de que no podía besar a su nieto. Y no estamos hablando de besos en la boca, sino besos en la mejilla. Simplemente el hecho de besar a alguien en la mejilla ya le provocaba ese rechazo. Entonces, bueno, pues volvimos de nuevo al momento fuimos trabajando todos los momentos que surgieron a lo largo de su vida. Cada vez que se encontró con ese problema de besar a una chica y provocarle esos mismos síntomas y esas emociones y sensaciones que le provocó ese primer beso con esa niña de 7 años, trabajamos todos esos momentos y evidentemente, bueno, pues al cabo de una semana y algo, me mandó un WhatsApp dándole una foto, un beso a su nieto y dándome las gracias porque decía que se estaba comiendo literalmente a su nieto a besos. Entonces, bueno, eso es muy gratificante como terapeuta que un paciente te llegue a ese nivel, ¿no? Como digo, nuestra juventud o nuestra adolescencia, bueno, pues quién no, imagínense, quién no ha tenido ese primer rechazo en la adolescencia la primera chica, el primer chico que nos gustaba, eh, la, si nos han puesto gafas en nuestra adolescencia, bueno, nos sentíamos con nuestras emociones a flor de piel, en la que queremos estar preciosos para el mundo, nuestros primeros escarceos con el sexo opuesto o con el mismo sexo, da lo mismo, pero bueno, pues en la que todo nos afecta, que tenemos las orejas un poco más abiertas, tenemos las caderas más anchas, tenemos algún kilo de más, algún kilo de menos. Bueno, pues si alguien nos hace hincapié en esos problemillas que tenemos, evidentemente pues nosotros lo convertiríamos en un problema, en un hecho traumático o en un trauma. Y llegamos a uno de los mayores traumas que tenemos en la humanidad y es el momento del nacimiento. Yo en consulta me he encontrado con una diferencia abismal los pacientes que podríamos decir incluso un 80% de pacientes que a la hora de trabajar el nacimiento como terapeuta es obligatorio preguntar justo en el momento de nacer, ¿tú quieres nacer? Pues un 80% te dicen que no. Sin embargo, todo el mundo a la hora de trabajar la muerte está encantado de trabajar la muerte. Todo el mundo está, el momento de la muerte, bueno, están encantados, incluso muchos de ellos te dicen que se pueden quedar allí cuando están trabajando el momento de la muerte. Evidentemente estoy hablando del momento de la muerte de una vida pasada, porque cuando un paciente está trabajando una experiencia en una posible vida pasada, siempre, sí o sí, hay que trabajar la muerte de esa vida, porque muchas veces el trauma, el atrapamiento de conciencia está en ese momento de la muerte. Entonces, como digo, el nacimiento es uno de los momentos más traumáticos para las personas y también es uno de las experiencias de las cuales nos traemos más emociones y más sensaciones negativas que nos van a condicionar durante toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque realmente, ¿qué es un embarazo? Un embarazo son dos seres totalmente independientes compartiendo un mismo espacio emocional.
Y ese espacio emocional está regido por mamá. Con lo cual, todo lo que sienta mamá durante los meses que estemos dentro de ella, nosotros lo vamos a sentir como nuestro. Y es más, lo vamos a traer cuando salgamos de ella, nos lo vamos a traer como nuestro. De manera que cuando nosotros tengamos una experiencia igual o análoga a la que a mamá le hizo sentirse así, nosotros nos vamos a sentir así. O sea, si a mamá durante el embarazo un perro se le intenta lanzar, la asusta o le crea una especie de trauma, nosotros saldremos con miedo a los perros. Si papá tiene cierta agresividad hablando con ella y le grita, la amedranta, bueno, pues nosotros saldremos con miedo a papá, con miedo a los hombres, seremos personas que nos achicaremos cuando alguien que creemos que está por encima de nosotros nos habla más fuerte o, quiero decir, nos va a condicionar muchísimo y nos va a crear una forma de ser, evidentemente, que no es la que deberíamos de tener, porque esa forma de ser la hemos creado con la forma de ser de mamá. Entonces, bueno, como digo, es uno de los momentos de la experiencia, todo el momento, el espacio intrauterino y el nacimiento es una de las experiencias más negativas, entre comillas, que podemos tener. Evidentemente, no todo el mundo, ni no todos los momentos de esa experiencia. Pero, como digo, es un espacio en el que nos traemos muchas emociones de, que luego nos van a condicionar mucho. Y, bueno, pues si cualquier experiencia que nos está perturbando en este momento, hacemos un seguimiento en el tiempo, casi todas, la mayoría, al final vamos a acabar en una posible vida pasada. Vamos a trabajar esa posible vida pasada en la que el paciente se ve en otro cuerpo, puede ser como mujer, como hombre, da lo mismo lo que él sea en esta vida, y el paciente tiene el 100% de certeza de que esa persona es el paciente, o sea, es él. Alguien podría decir, bueno, ¿se lo está inventando? Pues a lo mejor, posiblemente. De hecho, yo creo que el 100% de los pacientes, o casi el 100%, después de la primera terapia, piensa o pensamos que todo nos lo hemos inventado. En la segunda ya lo dudamos más y en la tercera les puedo asegurar que eh, tienes el 100% de seguridad que todo lo que estás reviviendo ahí es tu experiencia. Eres tú, es tu familia, bueno, es tu vida pasada o presente, futura. Bueno, futura no, pero eres tú, es tu trabajo. Entonces, bueno, pues y mm, queda el hablar de una, que no he puesto aquí, de un espacio, una parcela que a lo mejor quizás sea la que más se acerca a este congreso, ¿no? Y es la parcela de las almas perdidas. Las almas perdidas somos una de las 3 líneas de trabajo que hay de terapia regresiva y somos la única línea que trabaja con almas perdidas. ¿Qué son las almas perdidas? Las almas perdidas son las energías o los pacientes, los seres que han desencarnado, que han muerto y se han quedado en este plano. Y no solamente se han quedado en este plano, sino que se han quedado en nuestro campo vibratorio, con lo cual nos están afectando negativamente, por supuesto, como poco nos van a afectar provocándonos cansancio, porque para estar en nuestro campo vibratorio tienen que vivir de nuestra energía. Con lo cual, bueno, pues al vivir de nuestra energía, nosotros nos vamos a sentir cansados, que nos falta energía. Entonces, bueno, como poco, como digo, nos va a provocar eso. Cuanto más tiempo lleven con nosotros y cuanto menos personalidad tengamos nosotros y más fuerza tengan ellos, más nos van a afectar. Hasta el punto de que nos pueden afectar pasándonos síntomas de los que tenían si tenían alguna enfermedad que les provocó la muerte, o si tenían algún problema como es el tabaco, las drogas, si eran agresivos, si tenían, nos pueden pasar, podemos de repente
empezar a ser ludópatas, a jugar en el juego, a comer carne si somos vegetarianos, a fumar, a drogarnos, a volvernos agresivos. O sea, podemos cambiar nuestra forma de ser de una manera brutal. Y siempre va a ser porque nos está afectando ese ser que está dentro de nuestro campo vibratorio. Bueno, sobre esto podríamos sobre este tema solamente podríamos hablar de una conferencia solamente para hablar de ello, ¿no? Pero como aquí solamente tenemos más o menos 30 minutos, bueno, pues lo vamos a dejar aquí. De que, bueno, estoy encantado de haber podido transmitir el el conocimiento a cualquier problema que tengamos y queramos trabajarlo con esta terapia, con la terapia de vidas pasadas. Y me gustaría terminar con la frase de no hace terapia quien tiene problemas, porque problemas tenemos todos. Hace terapia quien quiere sanar esos problemas. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado y, repito, encantado de haberles podido dar a conocer la terapia regresiva y vidas pasadas.